Hola, 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 mis queridos amigos. Bueno, he vuelto. Y un día volví. Un día volví. Nada, claro, bueno, sí, eso es muy optimista. Bueno, gracias a Pablo por todo este tiempo cubriéndome. Bueno, Lacha, que está por llegar en unos minutos. Gracias, María, el hallazgo formidable, la maravillosa, increíble María Saldívar. Bueno, digamos, este va a ser el equipo con el que vamos a trabajar en este año, un año electoral, con lo cual vamos a tener comentarios venenosos en lo político, lo menos que espero de vos. No. Digamos, y los misiles tradicionales del amigo Pablo, que son formidables, y bueno, después el Hacha haciendo sus comentarios muy interesantes desde la realidad total. Claro, desde la realidad. Real, ¿viste? Claro. Y bueno, nada, y yo me dedicaré a hacer las boludeces que hago siempre, que es hablar de macro. De hecho, a ver, mi editorial de hoy es sobre un tema macro que tiene que ver con el tema de la inflación. Recientemente se reavivó en Argentina este debate sobre si la inflación tiene un origen monetario o no. ¿Todavía estamos discutiendo eso? Sí, entre los pelotudos de los economistas sí. Bueno, continúe. A ver, el tema es el siguiente. Hay un grupo que sostenemos que la inflación, tal como lo señalaba Friedman, es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Correcto. Y hay otro grupo que además tiene dos vertientes. Hay uno que dice que es multicausal y el dinero es una causa más, o sea, una causita casi por decirlo, donde todo el problema es estructural y un poquito es el problema monetario, mientras que el otro grupo dentro de ese conjunto de bestias, directamente tipo Kichilov, o sea, no tiene nada que ver con la emisión de dinero. O sea, dicen que es culpa de los consumidores mano rota, es culpa de los empresarios, es culpa de los petroleros, digo, es culpa de los especuladores que hacen subir al dólar, o los del campo, claro, exacto, los formadores de precios. Y hay un caso nuevo que es de antología, obedece a cuestiones psicológicas. Sí, psicológicas y además a un problema moral. O sea, entonces yo lo que voy a hacer es tratar de explicar esta discusión. Originalmente yo mandé un desafío a la profesión y dije que todo esta manga de pelotudos infradotados mentales, si creían que la inflación era multicausal o no monetaria, porque convengamos que es lo mismo, ¿no? O sea, a ver, si dicen que es multicausal y el dinero es una partecita, quiere decir que hay toda una parte que es no monetaria. Entonces, desafié a toda la profesión a que si la inflación era multicausal o en realidad era un fenómeno no monetario, como esa pelotudez atómica que escribió Julio Hipólito Guillermo Olivera, al que tanto idolatran por este tipo de pelotudeces, básicamente lo que desafía a la profesión es que probaran la existencia de inflación en una economía de trueque. Ese tweet, digamos, yo lo lancé originalmente cuando empecé a tener mi cuenta de Twitter allá hace como 3 años. Nunca nadie contestó. Como esta discusión volvió, lo volví a lanzar. De hecho, como tuvo tantas visitas, Cronista Comercial lo levantó, con lo cual lo vio un montón de gente y todavía siguen sin contestar. La única respuesta que me dijeron fue: bueno, las economías de trueque no existen, así que no existe ese ejercicio. Aviso para la manga de pelotudos que dicen eso, que en general eso lo suelen contestar sociólogos, que son gente rara, ¿no? Porque son sociólogos y se dedican a estar todo el tiempo rompiendo las bolas con la economía. ¿Por qué no estudiaron economía?
Claro, digo, tenían que enfrentar una carga formal que no están dispuestos a tomarla. Es mucho más fácil leer al pelotudo de Marx y zanatear que básicamente estudiar en serio. Pero eso por un lado. Entonces, lo que voy a hacer es, yo propuse esto y nadie lo pudo demostrar. Nadie me pudo rebatir el argumento. ¿Por qué? Porque en realidad cuando ustedes tienen una economía de trueque, esa economía de trueque deriva en funciones de exceso de demanda homogéneas de grado cero, es decir, dependen de los precios relativos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un precio sube, automáticamente hay otro que está bajando. Es decir, si yo supongamos que tengo dos bienes, no sé, bananas y limones, si sube el precio de las bananas en términos de limones, pasa exactamente lo opuesto con los limones en términos de banana. Es decir, con lo cual, lo que sube uno baja el otro y por ende no hay efecto. Digo, no hay inflación, no puede haber, porque son precios relativos. Para que pueda haber inflación, eso, digamos, en realidad, fíjense que cuando se mide la tasa de inflación, ustedes que tienen un índice, que es un promedio ponderado de un conjunto de precios, que están expresados en unidades monetarias. Es decir, que para poder medir la inflación, ustedes ya midieron en unidades monetarias. Al medir en unidades monetarias, quiere decir que la suba de precios es una pérdida de poder adquisitivo del dinero. Por eso, básicamente la inflación tiene naturaleza monetaria. ¿Por qué? Porque justamente es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. De hecho, una de las aberraciones que dice, no, la inflación es la suba generalizada de los precios. A ver, esa definición, si bien tiene implícito la pérdida del poder adquisitivo del dinero, claro, por lo que acabo de definir respecto al índice de precios, lo que hay que comprender es que la definición correcta es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Es decir, cuando yo genero un exceso de oferta de dinero, se produce una pérdida de poder adquisitivo del dinero. Es decir, necesito una mayor cantidad de unidades monetarias para comprar los mismos bienes. Y si este proceso es continuo, deriva en algo que llamamos inflación. Digo, por eso que no pueden probar la existencia de inflación en trueque, porque no hay dinero. Y siempre les aclaro, no se les ocurra caer en el error de crear un bien que trabaje como para el intercambio indirecto, porque eso es el dinero. Es decir, no, bueno, pero si lo pongo en oro, bueno, digo, si lo pones en oro, justamente, digamos, y vas a poner todos los precios en oro, la realidad, digamos, o sea, la inflación va a venir dada, ¿por qué? Por el aumento generalizado del oro. Por eso, digamos, cuando Argentina no tenía banco central, tenía una caja de conversión, la inflación era del 3%, porque era el ritmo al que ingresaba oro a la Argentina. Ese es el otro elemento. Entonces, ahora vamos a la discusión entonces entre los que hablan de la inflación estructural, ¿sí? Y, digamos, viven encolumnados atrás de Olivera, una persona que hizo mucho daño a la Argentina, deformando la cabeza de cientos y miles de economistas argentinos, llevándolos a pensar estas pelotudeces, y la hipótesis de la inflación monetaria. A ver, este domingo que pasó, Juan Carlos de Pablo en su columna simula hacer un reportaje a Julio Hipólito Guillermo Olivera. Es la lógica de la nota, ¿no? Digamos, donde entrevista a un economista muerto. Entonces, a la luz de esta discusión que surgió, simula un reportaje a Olivera. Voy a decir algunas cosas en favor de Pablo. La primera es que él lo conoció a Julio Hipólito Guillermo Olivera. Él hablaba recurrentemente con Julio Hipólito Guillermo Olivera. Y no solo eso, yo tuve la posibilidad de pasar unas fiestas con Juan Carlos de Pablo, y en esas fiestas el propio Olivera lo llamó. Y estuvieron hablando y se saludaron. O sea, digo, a mí me consta. Frente a esta situación de Pablo, que escribe una nota que desde mi punto de vista es lamentable. Bueno, pero de Pablo también es heterodoxo, tampoco es... Por eso mismo, digo, por eso mismo. O sea, es un keynesiano. Claro. De Pablo es keynesiano. O sea, es liberal, pero a la americana. Sí. O sea, con lo cual es un socialdemócrata. O sea, es un keynesiano. A ver, pero ¿qué quiero decir con esto entonces? La nota es espantosa
Pero está bueno porque él levanta un punto que hace Olivera, que frente a esta pelea dice el propio Olivera, bueno, digo, hay gente que se fue de mambo y cree que con esto de la teoría no monetaria y la inflación no tiene nada que ver con el dinero. Que lo diga el propio Olivera, eso, que fue el que escribió ese espanto, esa pelotudez, significa que perdió. Significa que perdió. Por otro lado está la teoría monetarista, entonces dice, no, bueno, pero también es una locura creer que es toda monetaria. Entonces, por lo que acabo de decir de la economía de trueque, está claro que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, porque si no fuera un fenómeno monetario tendrían que probar la existencia de inflación en trueque, y no pueden. Con lo cual, orto tapado, manga de forros. O sea, si no hay dinero, no hay inflación. A ver si digo, primer punto. O sea, si no, prueben que hay inflación en trueque. No lo hacen. Violín en bolsa, manga de pelotudos. 1. 2. Ahora, como no me contestaron ese desafío, ¿qué hice? Les mandé otro. ¿Y qué hice? Les mandé el desafío en el propio modelo de ellos. O sea, Olivera no solo desarrolló el modelo de inflación estructural, sino que desarrolló los modelos de dinero pasivo. Les voy a contar, manga de ignorantes brutos, los modelos de dinero pasivo. Hay 4 modelos de dinero pasivo. Está el modelo que se llama patrón mercancía, es decir, que la cantidad de dinero se ajusta con la evolución de los precios. Es decir, si sube el nivel de precio, la cantidad de dinero sube. Está lo que se llama el patrón externo, que es cuando uno fija el tipo de cambio. Entonces, si uno devalúa o suben los precios internacionales, los precios locales suben. El otro es el patrón salario, la cantidad de dinero se mueve en línea con los salarios. Y después está lo que se llama el patrón crédito, que es por ejemplo lo que se usa, digamos, en el caso del inflation targeting, controlando tasa de interés, que básicamente significa que la cantidad de dinero se mueve acorde, digamos, la tasa de interés que se fija. Entonces la demanda de dinero, ¿sí?, es lo que determina la cantidad de dinero dentro de la economía. Es decir, son todos modelos donde la cantidad de dinero queda determinada de modo endógeno. Primer punto, eso es uno de los trabajos. ¿Por qué Olivera trabajó en esto? Trabajó en esto porque es la base de los modelos de inflación estructural, manga de pelotudos ignorantes. Y ahora les voy a explicar. Los modelos de inflación estructural tienen 3 componentes. Tienen lo que se llama el teorema de los precios relativos, es decir, si aparece un sector con un determinado crecimiento, genera presión sobre la demanda, sobre la oferta, y eso hace que ese precio relativo suba. Frente a esa situación se produce un cambio de precios relativos. O sea, si un sector, digamos, se expande la demanda más fuerte que el otro, entonces se produce un cambio de precios relativos. Cuando se produce ese cambio de precios relativos, algunos precios tienen que subir y otros tienen que bajar. Entonces, ¿cuál es el segundo componente de los modelos de inflación estructural? La rigidez de los precios a la baja. Entonces, ¿qué pasa? Sube el precio que tiene que subir y el que tiene que bajar no baja. Y eso lo que hace es que el índice de precios suba. Entonces, ahí es donde aparece el modelo de dinero pasivo. ¿Por qué? Porque si ustedes lo piensan en términos de teoría cuantitativa, tienen M por B igual a P por Q. Si todo está constante y sube P, ustedes o suben la cantidad de dinero o cae Q para mantener la igualdad. Digo, también podría variar la demanda de dinero, no manga de brutos, pero no importa, o sea, no importa, es otro detalle, digo, vamos a dejarlo de costado, porque digo, la manga de brutos que salen de la keynesianidad de Córdoba y Junín, la teoría cuantitativa, lo único que aprendieron fue eso en una forma mecánica. O sea, ni siquiera, digamos, entienden toda la discusión pre-Keynes sobre la teoría cuantitativa y todo eso. En este contexto es donde aparecen los modelos de dinero pasivo. Entonces, al producirse este cambio de precio relativo con precios inflexibles a la baja, esa presión que aparece sobre el índice de precios, por ejemplo, si tengo el patrón mercancía, que es el que usa Olivera en el caso del modelo de inflación estructural, en este paper de la teoría no monetaria de la inflación, convalida monetariamente emitiendo, y eso es lo que genera la inflación. Bien.
Es decir, lejos de probar que la inflación no tiene nada que ver con el dinero, lo que termina probando es que existe el dinero, es que la inflación existe porque existe el dinero y que básicamente el mecanismo de dinero pasivo es lo que termina convalidando el proceso inflacionario. Es decir, que claramente es un fenómeno monetario, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué esta manga de pelotudos infradotados mentales no lo ven? Porque yo le voy a explicar por qué no lo ven. Porque hay algo que se llama ley de Walras. La ley de Walras dice que si n menos un mercados están en equilibrio, el restante también lo está. Pues es una cuestión de restricción de presupuesto. Yo entiendo que a los estúpidos keynesianos la restricción de presupuesto le parece algo que... Ay, ¿cómo vamos a hablar de la restricción de presupuesto? No, ellos creen en el multiplicador, la multiplicación de los panes, la mierda esa del acelerador. A ver, manga de pelotudos. Por ley de Walras se saca, pero no es que no hay un problema monetario. Por eso mi desafío, ¿cuál fue? Saquemos el dinero endógeno, hagan el modelo de equilibrio general y pongan fija la cantidad de dinero. Obviamente, entre los que no entienden y los que entienden se hacen lo boludo, nadie contestó. Nadie contestó. Entonces, ¿entienden, pedazos de pelotudos? Que aún en el modelo de su amado Olivera, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. ¡Inútiles! Y voy a hacer el caso de un pelotudo atómico que se llama Nicolás Rapetti. Sí, un pelotudo, digo, de esos que andan dando vuelta. A ver, vamos, sucede que yo fui al programa de Mirta Legrand. Sí. El 6 de enero. Voy, entonces me dicen, no, bueno, en la mesa me dicen, no, pero la suba de tarifas genera inflación. No. Y yo digo, no, eso es falso. Eso es falso, y explico por qué. Durante la convertibilidad había suba de tarifas, y sin embargo no había inflación. Entonces, ¿qué está pasando acá? A ver, te voy a explicar de vuelta, bruto, pedazo de pelotudo, te lo voy a explicar de vuelta. Cuando hay un cambio de precios relativos, o sea, o por ejemplo, suben las tarifas, entonces la gente tiene una demanda inelástica frente a ese bien. Como tiene una demanda inelástica, ¿qué pasa? Termina gastando más plata en ese bien. Claro. Consecuentemente gasta menos en otro. Entonces, al gastar menos en otro, el precio del otro tiene que bajar. En ese cambio de precios relativos, a ver si entendiste, Rapetti, pedazo de pelotudo. A ver, en el cambio de precios relativos, ¿sabes cuánto es la inflación? 0, boludo. ¿Entendiste? Bueno, ahora vamos a seguir con el argumento. La única forma que esto sea inflacionario es que haya convalidación monetaria. Es decir, cuando vos emitís para que no baje el precio de los otros bienes, los que no entran en la suba de tarifas, cuando haces esa convalidación monetaria, suben las tarifas y lo otro no. Por eso hay inflación. Pero hay inflación no porque sube el precio de las tarifas, pedazo de pelotudo. Hay inflación porque hay convalidación monetaria. Y eso te lo contesté en Twitter, pedazo de mierda. Y no contestaste nunca, forro. Porque además tenés mala leche, sorete. Porque si tuvieras buena leche, ¿sí?, no hubieras omitido la parte que hablo de la convalidación monetaria. Pero como sos una mierda humana, ese tema lo dejaste de lado. Entonces, que se enteren tus amigos y tus alumnos, el forro que sos, la mala leche que tenés, de que omitiste una parte del argumento para pegar. Entonces, pedazo de mierda, demostrame si puede haber inflación sin convalidación monetaria. Salvo que caiga la demanda de dinero, pero ahí estás agregando un supuesto más. ¿Sí? Entonces, ¿saben qué? Todo esto muestra que en la economía de trueque no puede haber inflación. Que en los modelos de inflación estructural, si quitan el dinero endógeno y dejan un dinero exógeno que no varía la cantidad de dinero, por lo tanto, no hay convalidación monetaria, no hay inflación. Por lo tanto, ¿sí? Y en la visión nuestra, la visión superior,
que es la visión austríaca, cuando ustedes incrementan la cantidad de dinero por encima de la demanda, se produce un exceso de oferta de dinero, y ese exceso de oferta de dinero hace que los precios suban. No solo eso, les voy a explicar, manga de brutos. Cuando ustedes emiten, la utilidad marginal del dinero cae. Y eso no afecta a todos los agentes de la misma manera, porque la función de utilidad es propia de cada uno. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Que cambien que cambie el ahorro, aun cuando todos recibieran lo mismo. Peor, porque cuando el gobierno inyecta el dinero, no lo distribuye igualitariamente. O sea, entra por un canal, los que lo reciben primero se benefician, los que lo reciben último, claro, se perjudica. ¿Por qué les gusta tanto la emisión monetaria a la mierda de los políticos? Porque lo reciben primero. ¿Y por qué lo odia el trabajador? Porque tiene un ingreso fijo y es al que le rompen el culo. Es decir, genera una redistribución del ingreso en favor de la mierda de los políticos y en contra de los que laburan. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hace la teoría neoclásica para salvar estos problemas? Asume que existe un solo agente, con lo cual no hay efecto de redistribución del ingreso. Trabaja en una economía de un periodo, con lo cual, digamos, se deja de trabajar este problema de el cambio de la redistribución del ingreso, el ahorro, y por ende que pegue en la tasa de interés y que eso, digamos, impacte sobre la estructura productiva y que eso genere un boom y un boost, ¿sí? Que se sesgue la asignación de recursos, ¿sí? Se evita todo eso. Por eso trabajan con el agente representativo, por eso trabajan con una economía de un solo periodo. Pero si yo llego a esos niveles de simplificación, entonces, digamos, o sea, el dinero se vuelve neutral. No porque sea neutral, sino por la cantidad de supuestos que hice, que tengo un solo bien, que tengo un solo agente. Entonces no hay efecto redistributivo, no hay efecto de cambio de precio relativo. Entonces no puede cambiar la tasa de interés, porque la tasa de interés es un precio relativo que mide los precios de los bienes presentes respecto a los bienes futuros. Y ahí va otro punto más, manga de pelotudos. En una economía que no tiene dinero, ¿sabe qué? Existe también la tasa de interés, porque la tasa de interés tiene que ver con un mecanismo de coordinación intertemporal y existe aun cuando no exista el dinero. Bueno, hablando de la tasa de interés, ¿viste que bajó? ¿Qué efecto tiene eso? ¿Está bueno? A ver, digamos... ¿Corremos el riesgo de que la plata se vaya al dólar? A ver, no, porque, digamos, como la cantidad de... Lo que está fija, la cantidad de dinero, la tasa de interés se determina de modo endógeno. Eso no es el problema. El problema es la tapa del ámbito financiero de hoy. Ajá. ¿Qué dice? El gobierno está preocupado por las altas tasas de interés. Recuerdo que por ese mismo tipo de preocupación, el 28 de diciembre de 2017, el pelotudo de Marcos Peña y todo su ejército de pelotudos, entre ellos San Lerich, entre ellos Caputo, entre elos Duhovne, ¿sí? Quintana, Vladimir Warming, y hay dos que todavía no lo sé, lo sospecho, pero no lo sé. Son los responsables de apretarlo a Sturzenegger y ya vimos lo que pasó en el 2018 a consecuencia de esa barbaridad, ¿no? Uh-huh. Es decir, básicamente se avanzó sobre la independencia del Banco Central, se destruyó la demanda de dinero, se fueron los precios al carajo, ¿no? El dólar subió 120%. Recordemos que el día anterior, el 27 de diciembre, Sturzenegger había comprado dólares a 17. Perdimos más de 22.000 millones de dólares de reservas. La inflación minorista que venía el 18 terminó cerrando